Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. ¿Qué tal? Buenas noches, Pepe. Con mucho gusto, como ya lo comentaba la jefa de gobierno el día de, ayer en la noche anunció dos medidas que tienen que ver con el transporte público y el transporte privado. Estas medidas, en el contexto de la epidemia del COVID-19, se tomaron a partir de la información que hemos estado acumulando en las últimas semanas con respecto a la ocupación del transporte público y el flujo vehicular que vemos en las calles. Entonces, en el caso del transporte público, lo que hemos documentado es una reducción muy importante en el número de viajes que se están haciendo en transporte público en la ciudad. Estas reducciones han ido de entre 60 y 70% en todos los servicios. Y al mismo tiempo, y esto hay que reconocerlo, todavía hay algunos lugares donde hay ciertas aglomeraciones. Las medidas que la jefa de gobierno anunció tienen como objetivo reducir las aglomeraciones. En el caso del transporte público, esto lo vamos a hacer mejorando la frecuencia de paso de trenes y autobuses en aquellos lugares donde todavía tenemos más pasajeros. Es decir, tenemos dos tipos de estaciones. Aquellas que siguen teniendo pasajeros, son mucho menos de los que teníamos antes, pero todavía hay un número importante que puede generar aglomeraciones, y otras estaciones donde tenemos realmente muy pocos usuarios usándolas, sobre todo en estaciones intermedias. Lo que mucha gente querrá saber con precisión es, se habló de cerrar el 20% de las estaciones del metro, del Metrobús y del tren ligero. En el tren ligero se van a cerrar las estaciones Las Torres, Xotepingo, Tepepan y Francisco Goitia. ¿Qué va a pasar con el Metrobús, Andrés Layuz? En el Metrobús son también alrededor de 40 estaciones las que se cierran, al igual que en el metro. Y son las estaciones, como te comentaba, de más baja afluencia las que se están cerrando, lo cual nos permite que al no tener que detener ahí los autobuses y trenes, y pueden ir más rápido y por tanto llegar más rápido a los lugares donde sí tenemos afluencia. Resultaría muy tedioso, Andrés Layuz, perdón la interrupción, Sí. Resultaría muy tedioso si voy dando estación por estación, etcétera, etcétera. ¿De qué manera podemos enterarnos a golpe de vista si la estación que suelo utilizar va a estar o no abierta? Estamos informándolo a los medios de comunicación y también en todos nuestros las redes sociales, también todas las redes sociales de los organismos de transporte en sus páginas de internet. Se ha mandado el comunicado a toda la prensa para que se informe. Desde la mañana lo hicimos, pero sí es importante que la gente revise cuáles son las que están cerradas, si es que están haciendo todavía viajes en transporte público. Sí. La única línea en donde no hay ningún cierre de estación es la línea 3 del metro. En todas las demás líneas tenemos al menos algún cierre de estación. Correcto. Haremos la tarea de asomarnos a las publicaciones impresas, a la internet para nuestro beneficio, enterarnos cuál es la que está cerrada, cuál está abierta. Una pregunta que me hacen a través de las redes sociales: ¿qué pasa con los autos híbridos y con las motocicletas respecto a la restricción del no circula de acuerdo con el color del engomado? Entonces, en el caso de la restricción del no circula, esto es porque también hemos documentado a lo largo del tiempo una reducción muy importante en el flujo vehicular en la ciudad. Y dentro de esa reducción, una cosa que también es distinta a la situación normal es que los picos, normalmente tú sabes, tenemos un pico en la mañana, que es la entrada del trabajo, y un pico en la tarde, que es la salida del trabajo. Sí, a la hora del noticiero. Exactamente. Sin embargo, lo que tenemos documentado es que ahorita, en esa reducción de 60%, lo que se sigue moviendo, la hora pico, es entre 12 del día y 3 de la tarde. Esto empata con los horarios que nos reportan los propios mercados o supermercados o los servicios de reparto, que es cuando la gente hace pedidos. Es decir, los viajes de abastos o algunos lugares de servicio de primera necesidad se están haciendo más o menos a esta hora. Eso nos dice que muchos de los viajes que se siguen haciendo ya no son de trabajo, incluso de los trabajos esenciales. Son pocos los viajes que se están haciendo en coche, pero muchos viajes que, digamos, todos los tenemos que hacer de abasto del hogar.
lo que le estamos pidiendo a la gente es que los distribuya a lo largo de la semana. Pero la pregunta que te hice la repito. ¿Qué pasa con los autos híbridos, con los autos eléctricos y con las motocicletas? Entonces, como es una restricción que no tiene que ver con el ambiente, sino con la emergencia sanitaria. Correcto. Todos los vehículos, a partir de su terminación de placa, es decir, si terminan 5 y 6 o 1 y 2, tienen la restricción que normalmente conocemos como el hoy no circula, incluyendo los híbridos o eléctricos. Aunque sean atómicos, aunque sea de lo que sea, de cuerda, no circulan, punto. No circulan. En el caso de las motocicletas, ahí sí sí circulan, y parte de los motivos es que en buena parte de los servicios de reparto, tanto de mercados como de servicios privados, es por moto. De restaurantes, es por motocicletas, sí es. Sanciones, Andrés, sanciones a quien incumpla. Si hay sanciones a quien incumpla, son las sanciones que normalmente se aplican, pero también, y es importante decirlo, hay que reconocer que la mayoría de las personas en la ciudad están cumpliendo las reglas, porque el llamado esencial es a quedarse en casa. Entonces nosotros más que decir que estamos restringiendo la movilidad, lo que estamos tratando de hacer es reducir las aglomeraciones. Si teníamos aglomeraciones en el metro, vamos a aumentar la frecuencia en el metro. Si tenemos aglomeraciones en los mercados y centros de servicio, le estamos pidiendo a la gente que los distribuya a través de la semana. Que si van a hacer un viaje, un solo familiar, va a ser el viaje de abasto, que lo hagan en una sola ocasión en la semana y que sean viajes planeados. Lo que no podemos seguir haciendo es tener varios viajes en la semana al mercado o varios viajes al día incluso, que es lo que tenemos detectado. Andrés, nos pide que te preguntemos, ¿para qué restringir la circulación de automóviles si el automóvil es el medio donde menos se contagia la gente, tomando en cuenta que no es una medida ambiental, sino es una medida para inhibir que la gente salga de casa? Exactamente por la razón que he explicado, porque las aglomeraciones en este momento las estamos teniendo en los lugares de comercio. Y entonces es una forma de ordenar y distribuir esos viajes al comercio. Es una restricción solo de un día a la semana, no es una restricción total como se hace en otros lugares. Nosotros seguimos confiando en que la ciudadanía va a respetar el llamado a quedarse en casa y tenemos consideradas excepciones, sobre todo a los trabajadores de servicios médicos, por supuesto, también al transporte de carga y algunas otras excepciones que tienen que ver con lo que... Los trabajadores de los servicios médicos, ¿cómo se va a identificar con el policía que le dice, a ver, oríllese a la orilla, usted no debe circular hoy? Entonces, en el caso de los trabajadores de servicios médicos, lo que estamos planteando es que se ponga un identificador en el vehículo que puede ser del propio centro de trabajo o lo que se conoce como el signo médico universal, el que es azul con 2 serpientes. Y todo esto va a quedar publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Eso se puedan identificar y que vaya firmado por el propio centro médico o sellado por el propio centro médico. En el caso de otros servicios que son esenciales, también podrán tener un oficio del propio centro de trabajo que los identifique como parte del trabajo operativo, ¿no? De estos servicios. Te agradecemos mucho, Andrés, que finalmente sí hayas atendido, no es a nosotros en lo particular, sino es a la audiencia, porque creo que es una labor importante de ustedes, la autoridad, informar a la sociedad, más allá de lo que tienen que ustedes que hacer, que es muy respetable, pero creo que el público merece en primer lugar un enorme respeto, ¿no te parece? No, sin duda, Pepe, estoy literalmente organizando un día donde he tenido muchas entrevistas y estaba yo en una reunión, pero qué bueno que pudimos concertar la llamada. Te agradezco mucho el espacio. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.